el programa de hoy estamos hablando del calentamiento global. Ahora sí, Polo, dinos, ¿tiene que ver el calentamiento global con la capa de ozono? Bueno, en realidad ambos problemas se refieren a gases que están en la atmósfera, ¿no? Pero son problemas diferenciados, ¿no? El cambio climático se llama los llamados gases de efecto invernadero, ¿no? Que tienen la propiedad de retener el calor, ¿no? Y que básicamente han permitido que se desarrolle la vida sobre la Tierra, ¿no? O sea, sin atmósfera, si no hubiera atmósfera en la Tierra y tú sacaras la mano y la pusieras al sol, ¿no? La parte que da el sol de tu mano se achicharraría a 300 o 400 grados. Mientras que la parte en sombra estaría a menos 300 grados, así extrema es la temperatura en el espacio, ¿no? Los gases de efecto invernadero permiten tener esta atmósfera que hace que los días no sean demasiado cálidos y las noches demasiado frías. Y es lo que ha hecho posible este balance. Pero sin embargo, y acá vamos un poco a lo que se ha ido detectando con el tema del cambio climático, esta concentración de gases generada por el desarrollo de la humanidad, ¿no? Por esta crecida imparable de la población, del consumo, de las fuentes de combustibles fósiles para la energía y otros tantos, ha hecho que la concentración de esos gases aumente en la atmósfera y haga que, asimismo, este efecto de la atmósfera retener el calor se aumente un poquito, ¿no? O sea, la atmósfera agarra un poquito más del calor del sol y su clima comienza a desestabilizarse, ¿no? O sea, el equilibrio climático que hemos tenido durante años está comenzando a jugar en contra nuestra, ¿no? O sea, y eso tiene que ver mucho con cómo se comporta el clima habitual de las regiones, ¿no? O sea, Cusco, por ejemplo, es una región donde tú ves claramente que hay un desequilibrio, ¿no? Y de hecho hay muchos estudios que de alguna manera están previniendo sobre cómo va a cambiar el clima, ¿no? En el Cusco, el PAC Perú, que es un programa de adaptación al cambio climático, ha desarrollado estudios que te permiten identificar cómo están cambiando las temporadas de lluvias. Las lluvias, como decías hace un rato, Michelle, son más intensas en las épocas de lluvia, pero es como que llueve la misma cantidad o más, pero en menos tiempo, ¿no? Y tienes inundaciones fuertes. Claro, el impacto es mucho más fuerte. Huaicos, ¿no? O sea, inundaciones, o sea, fenómenos climáticos extremos. Ahora, este fenómeno del calentamiento global aparentemente tuvo un antecedente en la Edad Media, ¿no? Porque está registrado que durante los siglos XII, XIII, ¿no? La temperatura en Europa aumentó. Y eso tuvo algunos beneficios. La población aumenta, ¿no? Y los niveles bueno, la producción agrícola también aumentó. Pero ese cambio climático fue natural. Claro, fue natural, pero se acabó también por otro fenómeno natural, que fue la Gran Peste. O sea, el clima hizo que viniera la peste negra y se propagara de manera feroz por Europa y desapareció la tercera parte de la población. Todo lo que había aumentado desapareció. Había que empezar de nuevo, ¿no? Y luego en el siglo XVII, como comentábamos, en 1700, 1701, hubo un enfriamiento, lo que arruinó la agricultura en gran parte de Europa, lo que hizo que hubiese muchas muertes, ¿no es cierto? Los franceses han estudiado mucho ese proceso. Sí, muchas muertes y hambrunas, sobre todo en el norte de Europa, que estaban acostumbrados a plantar sus cultivos y ya no podían. Y un poco los vestigios que han quedado han sido retratados en cuadros, ¿no? Cuadros de glaciares de esa época figuran absolutamente llenos de nieve, ¿no? Y esos mismos glaciares ahora, ¿no? Son los que están ahorita reduciéndose aceleradamente, ¿no? Ahora, Michelle, mira, cuando los peruanos y los turistas que vienen al Perú entramos a los museos, nos quedamos maravillados, por ejemplo, con la cerámica. Tenemos millones de piezas de cerámica, no solamente en los museos, sino en las colecciones particulares, tanto de aquí como del exterior. Pero para que el hombre andino haya hecho semejante producción alfarera, se tuvieron que quemar miles de hectáreas de bosques. O sea, el medio ambiente se empieza a afectar desde antes, digamos, de la revolución industrial. Sí, sí, es cierto. Pero ahorita estamos ya en otra escala. Claro. Entonces, las pequeñas fluctuaciones que han podido pasar en el pasado, ahora ya están en una magnitud tal que ya nos hemos dado por fin cuenta de que cada acción que nosotros hacemos en nuestra casa afecta a cualquier otra persona en cualquier otro lado del planeta. Y eso puede ser algo muy novedoso en realidad para todo ser humano.
porque antes de la existencia del cambio climático, que es un problema que compartimos con todo el planeta, antes, por decir, podías hacer una guerra a tu vecino, que tu nación igual estaba bien, ¿no? Ahora, cuando se habla de cambio climático, que es algo que afecta a todos, ya tu responsabilidad de toda manera afecta a otros estados y otras Lo que pasa poblaciones. es que hay muchos sectores del planeta actuales que hasta hace 50 años vivían en una situación totalmente preindustrial e Claro. incluso premoderna. Claro. Entonces, en los últimos 50 años ha habido millones de personas que han pasado poco a poco a la modernidad. Y la modernidad tiene que ver con hábitos de consumo propios de la revolución industrial. Sí, Pero totalmente. modernidad, Entre que de comillas. alguna manera claro, pero tiene que- nosotros le llamamos modernidad, pues. Ahora, claro, o sea, sí. si alguien tiene su lavadora, su auto, su refrigeradora y prende sus focos, a eso nosotros le llamamos Y modernidad. es lo que pasa que ha pasado con China, ¿no? China ha mirado siempre el desarrollo, el modelo de desarrollo norteamericano, ¿no? Y es así donde, digamos, un país que tiene 1.300 millones de gentes, se le ocurre tener un auto por familia, simplemente el hierro se Claro, en acabaría el realidad planeta. no solo China, ¿no? Es como que No, se ha la vuelto el India, ideal la de India. No, muchos pero lugares sin- del y pero sin mundo. irte a la China o a la India, en nuestro país también Claro. hay miles de personas que en los últimos años ya tienen pues otro tipo de consumo exacto. propio, imitación del primer mundo. Vamos a que ese modelo de consumo ese que nos El mes lleva un pasado poco se al han vendido problema. 190.000 autos nuevos. Sí. Acabo de Increíble. escuchar viniendo aquí al canal. Increíble. Y yo me quedaba atorado en un Pero- atoro de tráfico en la vía ¿No? expresa Exacto. que no se movía, me estuve 5 minutos sin moverme. Sí. Entonces, Sí, sí, yo pues también hay una, o sea, Y hay el una auto escalada de- gasta más combustible mientras no se mueve. Exacto. ¿no? Además, el otro día me dieron algunos datos, ¿no? Un avión que cruza el Atlántico, por ejemplo, Lima-Madrid, utiliza 160 toneladas de combustible, ¿no? 160 toneladas de gasolina. Y si eso lo multiplicamos por los 5.000 aviones que todos los días cruzan el Atlántico de América a Europa o viceversa, o sea, basta una multiplicación simple para ver la cantidad de combustible que se está dejando en el ambiente. Y si a eso un poco le sumas el tema de la población, es decir, en el año 2000 éramos 6.000 millones de personas y en el año 2010 éramos 7.000. O sea, hemos aumentado 1.000 millones de personas en 10 años. Exacto. Y es un tren de crecimiento desmedido, ¿no? Bueno, entonces hablemos... no- perdón, ¿querías decir que algo no más? puede seguir así. Sí, pues tenemos que hacer Absolutamente, algo. porque para que cada persona tenga el mismo nivel de vida a nivel de impacto ecológico que tienen los estadounidenses, por ejemplo, necesitaríamos 2 planetas y medio. Claro, Y es no decir, hay si dos extendemos el estilo de vida de la revolución industrial Sí, clásica a a todo el planeta, desaparecemos. Desaparecemos. O sea, ese modelo ya es es inviable. una figura irreal, ¿no? O sea, Claro. Pero todos quieren, Pero existen alternativas. todos quieren su... Claro. Estamos ese en el es el 2012. tema. Hablemos entonces, para empezar, de las consecuencias, para asustarnos un poquito. Después veamos Ya. las alternativas para comprometernos todos. Ok. Consecuencias del calentamiento global. Hemos hablado del clima, de los cambios climáticos. sí. ¿Qué consecuencias pueden traer esos cambios? Así a las personas, que lo podamos sentir, que lo podamos vivir. a nivel nacional hay un incremento de eventos climáticos extremos. O sea, vamos a ver más frecuentes inundaciones, heladas, sequías. Vamos a ver más huaicos. Vamos a ver un país más atacado, más afectado por eventos climáticos extremos, que han ido aumentando y que en general están afectando a la población más vulnerable y más importante quizás, que son los agricultores, Sí. Claro. que conforman Sobre la todo- parte de la PEA que corresponde de la población económicamente activa, que viene por la agricultura, ¿no? Y de los cuales depende en gran parte la seguridad alimentaria, y que además son las personas que son menos atendidas por el Estado y son más vulnerables. Entonces, tenemos un impacto de alguna manera más marcado en eventos que afectan temas como la pobreza, por ejemplo, ¿no? Claro, por ejemplo, Claro. ahora que se insiste mucho en esta idea de la sierra exportadora, toda esta política de la sierra exportadora podría venirse abajo con los cambios climáticos. Sí. Claro. Sí. Lo que pasa es que tienes que hacer, digamos, es un problema ya que es evidente y felizmente están generándose acciones para adaptarnos a ese tema, ¿cierto? Exacto. Pero no es un mecanismo rápido, no es que nos adaptemos un día para otro.
hay que adaptar prácticamente todo lo que ocurre en el país. La energía con la que están prendidos los televisores, con la que nos están viendo, depende de un 50-60% de las centrales hidroeléctricas, que dependen de las lluvias, que dependen del clima. Claro, es ¿no? una cadena. Es una cadena importante de cosas. Que a la vez, me imagino que hay problemas también que nos afectan a nuestra salud directamente. Exacto. Plagas, acá, ahora que estamos en un momento en que el dengue se está llevando vidas de muchos peruanos, Sí. ¿eso también tiene que ver? Claro, claro. Por ejemplo, se ha hecho un estudio con el mosquito de la malaria, que no podía superar antiguamente los 2.000 metros de altura. Pero ahora, con el incremento de la temperatura, Llegan más hay lejos. ciudades a 2.100 o 2.200 que nunca han tenido malaria y ahora lo están teniendo, porque llega el mosquito a esa Ahí, por altura. ejemplo, tenemos una consecuencia increíble. verificable, ¿no? Claro, exactamente. Mira, yo veo muchas fotografías antiguas del Perú y de Lima sobre todo, y tú te das cuenta por la forma de vestir de las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú ves fotografías de los años 20, en los meses de verano, digamos, la gente no está tan descubierta, ¿no? Y en invierno, por supuesto, la gente está mucho más abrigada. En los últimos tiempos, a veces vemos inviernos que casi no existen. Claro, acá en Lima, ¿no? Se ha En vuelto, Lima. si yo recuerdo Y, que antes usaba claro, chompas de lana en ¿no? invierno y ya chalinas y no- todo, no y existe. no, hasta mitones. Claro. En Lima Ya ya no, no hay ese ya tipo no. de inviernos. Es Y verdad. también uno te das cuenta en los últimos años que el verano se ha trasladado. O sea, ya el verano no Se ha empieza en difuminado. diciembre, ¿no? Antes el mes más caluroso era febrero, ahora se ha trasladado a marzo, justo cuando los chicos están entrando al colegio. O sea, esos cambios los estamos viendo nosotros en los Sí. últimos Sí. años. Sí. Y no hay que ser científico No o tiene, exacto. El para darse cáncer de cuenta. piel, nos hablabas también en el corte del cáncer de piel que ha aumentado peligrosamente. Que tiene que ver un poco con el tema de la capa de ozono que conversábamos hace un rato y también con la radiación solar, ¿no? Pero efectivamente, o sea, el clima está cambiando en todas las regiones y es más, es una conclusión importante entre la gente que hace gestión sobre el cambio climático, ¿no? O sea, no basta solamente la información meteorológica, no basta saber cuál Claro. fue la cantidad de lluvias en los últimos 50 años. Si no consultas a la población que está percibiendo los impactos, Exacto. tu información científica no tiene absoluta validez porque es viablemente imposible identificar cuáles son las información científica del país o requiere muchísima inversión sin contar con la gente que lo está percibiendo, ¿no? O sea, los agricultores, la gente del campo te dice cosas que están ocurriendo. El maíz, por ejemplo, una de las variedades de maíz en el Cusco está creciendo mejor a 100 metros por encima, ¿no? Ajá, sí. Pero está creciendo con menor productividad, está creciendo con más plagas y el trabajo que se está haciendo a nivel de las propias comunidades es tratemos de mantener el maíz en los niveles donde estaba, ¿no? El rocoto, por ejemplo, me tocó en algún momento viajar a Cusco por Santa Teresa a verlas, conversar con comunidades que se dedican al rocoto, y el rocoto está comenzando a crecer en otro lado. O sea, los antiguos sitios donde se cultivaba ya no son tan productivos, No, ¿no? y el hecho de que se esté cultivando en otro lado también implica que ya no tenga las mismas características que le Exacto. conocemos. Y que lo afecten diferentes tipos de agentes. Claro. Sí, pero también es una oportunidad. Bueno. Porque Perú igual ha logrado mantener una diversidad de cultivos, sobre todo gastronómicos también, respecto a otros países que tienen muchos menos. Claro. Y esos se pueden adaptar a los muchos climas que hay en Perú. Y por ejemplo en Europa la preocupación de los que siembran vid por todo el Ajá, tema del ajá. vino, Claro. que mueve Claro. millones de euros, de dólares, lo que sea en la economía, que hay zonas en que ya no se va a poder sembrar, sino que la vid se va a ir yendo hacia el norte. hacia el O norte. sea, vamos a ver vino inglés. Claro. Sí, Bueno, tenemos que irnos a un corte y en el siguiente bloque hablaremos del impacto del calentamiento global a nivel mundial. Ya regresamos. Vino sueco.